el año pasado fue un año como emocionalmente complicado, ¿no? La vida, ¿no? Encontré yo espacios de aprendizaje, Claro. es decir, unos madrazos ahí bien puestos, una sacudida. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita también necesitas trabajar la voz, ¿no? Necesitas trabajar con todo esto que a lo mejor no has dicho, que no has podido expresar y que se está atorando, ¿no? Se está acumulando, se está guardando. Entonces, a lo mejor explora algo con la voz. Fue así, lo dijo de refilón en una sesión, ¿no? Que sí estaría interesante, ¿no? Siempre, pues, la locución y espacios frente al micrófono me encantan, ¿no? Resiliente. Historias de superación y lucha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Resiliente Podcast. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy importante para nuestro podcast. Es nuestra queridísima Daniela Leiva. Hola. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Dani. Muy contenta. Así vamos a estar, ¿no? Hola, Dani. ¿Cómo estás, Dani? Bien, Dani. Dani. ¿Y tú, Dani? Pues somos tocayos. ¿Qué se le puede hacer, no? Muy contenta de estar aquí, fíjate. Muchas gracias. Pues mira, todo esto de Resiliente Podcast nos ha llevado en un viaje de exploración. Y esta exploración nos ha llevado pues a encontrar historias inspiradoras, historias que nos llevan a inspirarnos, pero también a cuestionarnos de qué tan capaces somos de superar los problemas que de repente se enfrenta o nos enfrentamos nosotros en la vida, ¿no? Y hay momentos en donde todos que hemos pasado por situaciones donde no sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolver, y escuchar este tipo de historias nos ayuda a ver la luz al final del túnel, ¿no? Porque a veces no tenemos esa respuesta, y a lo mejor para otras personas es obvio, ¿no? Es obvio que, pues haz esto y ya, y nosotros en ese momento es que no se me había ocurrido, ¿no? Pero bueno, estas historias sirven para eso, para inspirar, para tener un poquito más de perspectiva, porque a veces en el problema no la vemos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, vamos a presentarte, porque pues yo te conozco y me caes muy bien y siento que hacemos muy buen equipo trabajando, pero pues la gente no te conoce. Entonces, platícanos un poquito más de quién es Dani Leiva. Bueno, sí, hace 45 años, casi 45 años. Sí, bueno, yo soy, no sé cómo abordarlo, ¿no? A veces no me gusta decir yo soy lingüista, ¿no? Que es mi profesión, me dedico a la lingüística, trabajo para el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Baja California. Llegué a Ensenada hace casi 15 años. Venía de Guadalajara, ¿no? Mis papás viven en Guadalajara. Y bueno, he andado fui a estudiar a la Ciudad de México, después estuve un tiempo, poco tiempo, pero muy sustancioso viviendo en Chihuahua. Y bueno, ¿no? La vida, como que finalmente sí me he dedicado mucho a mi profesión y a lo que me apasiona. Y bueno, ¿no? Esa es una parte de quién soy, ¿no? Como Claro. un área, ¿no? La otra, pues, una mujer apasionada por las artes, apasionada por la creación también artística, o la creación artesanal, ¿no? Siempre, cada vez más lo constato, mi vida ha estado acompañada del crochet, ¿no? Del tejido, desde hace unos años del bordado, pero crear, ¿no? La acuarela o, ¿no? Con distintas técnicas siempre ha estado presente desde que yo tengo uso de razón. También es algo que me ha acompañado y cada vez lo digo como con más certeza, ¿no? También soy eso, también soy alguien que crea con sus manos. Muy amiguera toda la vida, ¿no? Siempre he estado rodeada de gente maravillosa, de gente con la que he crecido mucho y con quien he establecido relaciones de acompañamiento y de cercanía y de complicidad pues sí, en todos como los ámbitos en los que he estado. Daba clases, ¿no? Siempre también la docencia me ha
acompañado toda mi vida. Mi papá también es, ya es jubilado, profesor jubilado, y entonces también lo traigo de casa, ¿no? De Entonces, sangre. sí, dar clases a mí me apasiona, me fascina. Ahorita estoy en pausa porque también creo en las pausas sanas para recalibrar. Y también soy una mujer que desde hace varios años se ha dedicado a tratar de ir al centro de la paleta de la Tootsie Pop. ¿Cómo llegar al centro de la paleta, ¿no? ¿Cuántas? Exacto, casi. Entonces, a eso me he dedicado a esa búsqueda de quién soy, ¿no? De quién soy y cómo puedo ser más yo. No voy a decir mejor o no. Cómo ser más yo, más auténtica, ¿no? Cómo ir quitando estos velos que muchas veces la sociedad o la cultura nos impone y nosotros tomamos y entonces cómo irlos quitando y cómo irse deconstruyendo para ser uno más quien uno es y menos quien los otros quieren que uno sea, ¿no? Entonces llevo ya pues varios años en esa búsqueda. Claro, que es una búsqueda que en algún momento digo, ojalá todos pudiéramos llegar a iniciar esa búsqueda, ¿no? Encuentres lo que encuentres, pero iniciar esa búsqueda creo que es lo más importante. Porque habla de un proceso de autoconocimiento, habla de un proceso de exploración y de sanación, porque creo que todos tenemos heridas, ¿no? Todos tenemos ahí heriditas, algunas grandes, algunas chiquitas, pero son nuestras. Uh-huh. Y creo que ahí es algo como que tenemos que trabajar porque no podemos decir, ay, pues es que la herida de él o de ella es más grande que la mía, entonces la mía no vale. No, o sea, tu herida vale y hay que trabajarla. Y hay que conocerse a uno mismo para poder trabajar esa herida. Claro. Dentro de ese proceso, comentabas la parte creativa. ¿Qué has explorado para poder crear? Aparte de lo que mencionabas del bordado, del crochet y todo esto. Cuéntanos un poquito de eso. Ay, fíjate que pues a mí siempre, ¿no? Uno dice que nunca debe decir uno siempre ni nunca. Siempre se me olvida. Nunca y siempre se me olvida no decir nunca. Fíjate que ¿no? Desde que yo recuerdo, para mí escribir era muy importante, ¿no? Sí, tenía... en la adolescencia fue uno de mis caminos para... La adolescencia es un proceso muy rudo, ¿no? Justo en esta búsqueda de quién es uno. Uh-huh. Y demás, ¿no? De romper también ir extendiendo los límites y yo sí fui rebelde, fui chica rebelde. Y como en esta sensación de nadie me comprende, ¿no? De mejor me como un gusanito. Y entonces la escritura fue un lugar seguro, fue una balsa, fue un espacio de salvación. Escribía poesía, creo que por ahí estuve en un taller en Guadalajara, en la SOGEM, de dramaturgia, entonces por ahí desde los 15 años, ¿no? Hice mi primer ejercicio. Bien en chiquita. Algún cuaderno debe de estar eso. Sería interesante verlo. Sería muy chistoso, sí. Y también, ¿no? Fui muy afortunada en tener una educación personalizada, ¿no? Una educación Montessori en la primaria y después una educación como alternativa para esos entonces, donde también tuve mucha oferta de espacios creativos, y ahí tomé talleres de teatro, ¿no? Desde la secundaria y la prepa tenemos a nuestro maestro Chava Fong, que era el papá de mi amiga Natalia, es su papá, y nos daba clases padrísimas. Tomé clases de barro, clases de no sé, había, ¿no? De cestería, como que había una parte que se impulsaba mucho hacia la creación, ¿no? Hacia la creatividad. Y ya, ¿no? Como que eso me acompañó. Hay elementos que me acompañaron los siguientes 20 años de mi vida, y otros que ya no, otros que se fueron como quedando en el olvido. Claro. Hasta que un día, ¿no? En este viaje también de autoconocimiento y
y de estar más sana y más en contacto conmigo, conocí a Tania Kotkov, con quien ¿no? he estado en sesiones de acupuntura y de acompañamiento en muchos sentidos. Y tuve de repente, el año pasado fue un año como emocionalmente complicado, ¿no? La vida, ¿no? Encontré yo espacios de aprendizaje, Claro. es decir, unos madrazos ahí bien puestos. Una sacudida, ¿no? Sacudidas de la vida, ¿no? En el aspecto de las relaciones personales, que ¿no? Tania tuvo también la guía y ¿no? También me acompañó y me guió también, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita también necesitas trabajar la voz, ¿no? Necesitas trabajar con todo esto que a lo mejor no has dicho, que no has podido expresar y que se está atorando, ¿no? Se está acumulando, se está guardando. Entonces, a lo mejor explora algo con la voz. Fue así, lo dijo de refilón en una sesión, ¿no? Que sí estaría interesante, ¿no? Siempre, pues, la locución y espacios frente al micrófono me encantan, ¿no? Y a partir de ahí, a los días, Dani, o sea, eso fue como muy ajustado a la medida. Sí. ¿No? Mágico. A los días vi un anuncio de clases de doblaje y dije yo, esto está interesante. Claro, he tomado clases de locución, he tomado, ¿no? a ciertas aproximaciones, pero el doblaje ni siquiera lo tenía considerado en mi mente, y me pareció que era un reto, ¿no? Que también era un espacio desconocido en el que pues me latió, ¿no? Dije yo, aquí hay algo. Entonces te mandé mensaje, dije, ay, ¿cómo es el curso? No sé qué. Me invitaste a una clase muestra. Vine creo que a los 15 días, no pude, ¿no? Así, bueno, la vida. Y entonces vine a la clase, claro, desde el mensaje dijiste, solo que no se toma clase de doblaje sin clase de teatro. Van en combo. Le dije, ok, teatro, interesante, no lo tenía contemplado. Claro, sí lo tenía contemplado, sí lo había contemplado yo hace un par de años. Una amiga está en un grupo de clown y un día me invitaron a una clase, estuve en la clase y dije, esto está súper padre, pero también está muy movedor de cosas, ¿no? Muy movedor. Y yo decía, sí, algún día regresaré al teatro, porque recordaba también mis experiencias de cuando estaba yo en la secundaria o en la prepa fue. Y decía, sí, yo creo que algo de teatro estaría muy interesante, pero no sé si ahorita. Después estuve en un taller de teatro terapéutico desde la Gestalt y fue súper movedor de estructuras, de todo, ¿no? Sí, fue un fin de semana muy intenso. Y entonces también, ¿no? El teatro yo lo traía un poquito ciscada. Creo que eso que comentas es muy común, muchas otras disciplinas es un poquito más sencillo acercarse a ellas, pero el teatro, la actuación, tiene una peculiaridad, que a lo mejor desde fuera el miedo escénico, ¿no? El ser expuesto ante un escenario, ante un público, causa mucho pavor. Y es un miedo muy común, el pánico escénico, ¿no? El hablar en público, el exponerte ante un público es complicado. Y cuando ya entras y te enfrentas que además de eso vas a trabajar con tus emociones, pues a mucha gente no le parece algo cómodo. Exactamente. ¿No? Sí, a mí la parte del público no me da, siempre me da nervio, ¿no? Siempre. Cada que me paro frente a un grupo nuevo de alumnos o cuando he tenido oportunidad de dar una conferencia también, siempre me da nervio, pero hay una sensación de súper rico, ¿no? Que también sé que me da mucha energía.
Entonces, esa no era tanto la otra parte era la que me daba emocional. más, sí, lo emocional, ¿no? Porque creo que el teatro te hace desenmascarar justo, ¿no? Mi proceso, mi viaje de llegar al centro de la Tutsi, es un poco desenmascararnos, ¿no? Y podemos llevar años de terapia, en una terapia donde seguimos como dándole vueltas a las cosas y no tocamos, ¿no? Que por eso a mí, por la Gestalt o estas aproximaciones artísticas al autoconocimiento desenmascaran por completo, ¿no? No puedes seguir fingiendo. Claro. Y entonces eso es lo delicioso del teatro. Sí, y que también, bueno, aquí complementando un poco esto, no puedes seguir mintiendo. Esta frase me resulta poderosa porque me toca de pronto escuchar comentarios de gente que no está del medio, ¿no? Y hablan como, ustedes han de ser muy buenos para mentir. Y pues creo que al contrario. ¿Por qué? Porque el trabajo del actor es buscar la verdad escénica. Y para encontrar la verdad escénica, pues hay que encontrar la verdad en la realidad. Hay que encontrar la verdad y la honestidad en todo. En nosotros primero, ¿no? Exactamente. ¿En quién soy? Y el otro punto que también me gustaría complementar es que desde mi perspectiva, para poder trabajar un personaje, primero necesito conocerme a mí mismo. Si yo no me conozco a mí mismo, es muy complicado que pueda construir un personaje diferente de mí. Okay. Puedo jugar, y creo que el juego es una de las herramientas más importantes de la actuación, pero una construcción consciente, una construcción profunda, requiere de un autoconocimiento primero para que no ensucie el personaje aspectos que a lo mejor son muy míos. Uh-huh. Y en ese proceso es donde ahí te costaba trabajo, ¿o cómo? Sí, yo creo que había emociones con las que yo no había querido contactar, ¿no? Por lo difícil y lo dolorosas, que me mantenían, ¿no? Al principio del proceso de las clases, me mantenían, ¿no? Como cuando no conectas, te mantienes en un estado como, sí de juego y un poco de imitación, ¿no? Entonces termina ligeramente novelesco y así, exagerado. ¿no? Exagerado. Que me encanta también. Sí, es divertido, ¿no? Pero entonces en estas primeras exploraciones fue como irle perdiendo el miedo a explorar el cuerpo, ¿no? A permitir estos ejercicios recuerdo mucho, ¿no? El primero, el día que llegué a mi clase muestra, que fue de improvisación, pero no había que hablar, ¿no? El de las naranjas. Y entonces todo desde el cuerpo. Y entonces también se van uniendo cables que uno tenía desunidos, ¿no? Y uno va recordando que también es este cuerpo que comunica, ¿no? Y este cuerpo que se puede expresar sin necesidad de meterle palabra. Entonces, ¿no? Estos ejercicios empezaron como a unir partecitas y quedaba también como que, lo que decimos, ¿no? Si no es honesto, queda en lo superficial y queda en lo falso, ¿no? Queda en la imitación. Hasta que un buen día, con el poder de tu guía, ¿no? Porque hay mucho, el proceso también mucho, como lo he dicho en otros espacios también, tuvo que ver con tu capacidad como maestro, como compañero, ¿no? Como acompañador de estas sesiones, como de esta mirada muy fina, ¿no? Para saber por dónde entrar, para saber qué decir, para saber qué hilo jalar, porque todo es muy respetuoso y todo es muy muy contenido, o sea, no sale uno de aquí en una crisis catártica insostenible donde sales llorando. No, hay como una parte también muy amorosa, muy respetuosa y muy cuidada en el proceso, ¿no? Y entonces
Fue un día donde estábamos solo uno de mis compañeros y yo, un texto donde había que, ¿no? Un texto padrísimo, unas líneas, donde había que enojarse, ¿no? Había que conectar con el enojo y había que conectar con esa verdad, ¿no? ¿Qué cosas de mi vida me han hecho enojar para que yo desde ahí pueda leer las líneas que tengo que leer con la intención apropiada, ¿no? Fueron como 4 horas de trabajo, ¿no? Bueno, entre el calentamiento y todo, ponle que hayan sido 2, 3 horas de trabajo muy intenso sobre ese texto, ¿no? Y salió, ¿no? Llegó un momento en el que se conectaron todos los puntos en verdad y se manifestó y fue como... lo recuerdo perfecto, terminar de decir lo que tenía que decir y sentir por un lado una liberación absoluta adentro, ¿no? Adentro algo hizo sentido y se engarzó y afuera me quedé temblando, ¿no? Se acabó la escena, estuvo muy chido, muy padre, bueno, vámonos. Y yo así, bueno, ¿no? Ya se cerró, ¿sí? ¿Cómo se sienten? Y yo, el cuerpo era, ¿no? Me temblaba todo. Entonces, no, fue maravilloso, es este engarzar, ¿no? Engarzar la emoción que yo traía ahí guardada desde quién sabe cuándo, con, ¿no? El motivo, el pretexto fue ese texto y esa, ¿no? La búsqueda de esa intención, y que atravesaba todo mi ser, ¿no? Atravesó todo mi ser desde adentro hacia afuera y se sentían las ondas que seguían temblando. La emoción, pues, es energía, ¿no? Entonces, cuando conectaste con la emoción natural, orgánica, tu cuerpo hizo lo que tenía que hacer y soltó esa energía atorada. Impresionante. Que, digo, para la gente que no está en el contexto de qué diablos estamos hablando, es una escena que ni siquiera es un drama, una tragedia, es una comedia. De hecho, es una comedia bastante chusca, ¿no? Sí. Pero el personaje se enoja y el personaje tiene que manifestar ese enojo porque pues es parte de la escena. Y a consecuencia de esta expresividad, pues resulta cómico para el espectador, ¿no? Entonces ni siquiera es una escena donde digas, me estoy cortando las venas, porque es una escena muy sencillita, entre comillas, pero que tiene su chiste lograrla. Y creo que aquí el punto principal es que te diste la oportunidad, porque eso es bien importante. No se puede trabajar si el actor o el alumno no se permite. Es algo que ustedes tienen que abrir, ¿no? No se trabaja desde afuera forzando y te saca la emoción y saca. No, es algo que tú te diste la oportunidad de experimentar, de sentir. Y fue muy padre. ¿Por qué? Porque después de esa escena, ya las demás fueron súper fáciles. Sí, ¿no? Ahí está ahí fue para mí es mi punto de quiebre, ¿no? Haber logrado esa conexión adentro fue como una clave. Sí, fue como una llavecita de decir, aquí está, y así se puede también, ¿no? Así puedo ir trabajando las otras emociones que tengo acumuladas, ¿no? Y entonces, sí, el texto termina siendo un pretexto, ¿no? Y entonces uno tiene un texto y el personaje está muy triste y entonces uno va a los recursos de adentro y busca esos momentos donde uno ha estado triste y entonces abres el cofrecito y le dices, ve, sé libre. Claro. Aprovecha, ¿no? Esta es tu oportunidad para salir a pasear. Adiós, ¿no? Que muchas veces en el cotidiano no nos damos la oportunidad de experimentar esa emoción o de expresarla. A lo mejor sí la sentimos, pero la tenemos reprimida, no la expresamos abiertamente, ¿no? Sí. Justamente trato de ligar un poco las diferentes conversaciones y para la gente que vaya siguiendo el podcast, bueno, hace poco tuvimos a Tania Kovkov, que fue tu terapeuta en las diferentes áreas, ¿no? Que mencionaste hace un momento. Ya platicamos un poquito con Tania. Y justo ella hablaba de la relación de las emociones
con ciertas enfermedades, ¿no? Cada enfermedad pues tendrá sus causas de origen, pero creo que aquí en este sentido, yo no soy científico, yo no soy médico, soy actor, aclaro, para que luego no empecemos ahí a especular. Pero sí creo que las emociones deben ser expresadas. Si nosotros retenemos esa emoción, si nosotros estamos ahí, lo relaciono, por ejemplo, con algo tan sutil y poco ortodoxo como mencionar quiero ir al baño. Uh-huh. Si yo me aguanto las ganas de ir al baño, pues me va a hacer un malestar más grande después, ¿no? Uh-huh. Y si yo lo sigo constantemente repitiendo, pues va a hacer que yo tenga después una enfermedad más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante el poder, desde lo más sencillo y chiquito, permitirnos expresar esa emoción. Claro, buscar la manera de canalizarla, buscar la manera de no destruir alrededor todo porque yo tengo esta emoción y la quiero sacar a fuerza, no, canalicémosla. Y creo que el arte es un buen vehículo para poder canalizar las emociones, porque no se trata de destruir, se trata de crear. Y si yo a lo mejor tengo mucho coraje o mucha tristeza, pues en lugar de hundirme en mi solitario en una habitación y ahí quedarme, ¿no? Pues puedo explorar esa emoción y sacar esas lágrimas que tengo atoradas y expresar y contar una historia que puede ser que no sea mi historia, pero muchas veces es una historia que me ayuda a contar mi verdad, ¿no? A través de la historia de alguien más. Pero hay algo de ahí donde yo empatizo, hay algo de ahí donde yo puedo conectar con esa emoción y la puedo expresar y me ayuda a mí a liberarme. Exactamente. Yo luego con a mis amigos, ¿no? Que así, ay, estás haciendo doblaje, estás haciendo teatro. Y yo, sí, estamos, ¿no? Así, capitalizando el drama. Y es catalizándolo, ¿no? Si ya uno vive en estas vidas donde, como decías hace ratito, ¿no? Todos traemos heridas. No importa qué, ¿no? Qué cosas las provocaron. Para unos pueden, ¿no? No hay herida más grande que otra o más válida que otra. Las heridas propias son nuestras heridas, las sentimos. Todos estamos cargados de ellas, ¿no? Y entonces si podemos, junto a otros, porque también esto es algo que me parece mágico del ejercicio teatral, que es en colectivo, que es en comunidad, ¿no? Claro, hay monólogos, sí, pero un monólogo no se prepara solo. Claro. ¿No? Un monólogo, hay un director, hay un guionista, hubo alguien que escribió ese monólogo. Entonces es un ejercicio comunitario. Y entonces ir con otros a sacar lo que cada uno trae. Y en ese sacar, crear otra cosa que puede ser también valiosa o que puede ser... ¿no? Que le puede dar algo a alguien más, al espectador. ¡Qué joya!, ¿no? ¡Qué rico! Nos estamos acompañando, estamos así apapachándonos los unos a los otros y estamos también siendo bien recibidos, ¿no? De cada sesión estamos en grupo, llegamos y somos bien recibidos con lo que traigamos, ¿no? Y hay días que venimos con flojera. Y hay días que venimos enojados, ¿no? O que alguno de los compañeros viene triste. Aquí nos recibimos, ¿no? Nos recibes y nos recibimos todos como venimos, con mucho, como honrando mucho quiénes somos, ¿no? Y ha sido, para mí está siendo un viaje maravilloso, ir también, ¿no? La imagen que se me viene es como las telefonistas de antes, ¿no? Que conectaban cables en una maquinota, o lo que he visto en las películas, ¿no? De un lado a otro, así, ¿no? Ir haciendo estas conexiones. Ahora puedo ser esta bruja maldita, ¿no? Que entonces es mala y malévola, y entonces puedo conectar con esa bruja maldita, pero puedo también, ¿no? Ser la boa o ser la iguana fresa toda evasora, ¿no? Como, y entonces me puedo dar chance de ser todas esas cosas que me conectan con alguna emoción de que ha estado en mi vida,
que en algún momento en mi mente fui la más malvada de todas, ¿no? Y cobraré venganza. O en otros momentos la más chiqueada o la más princess del mundo, ¿no? O la más seductiva o seductora, o lo que sea, ¿no? Me puedo dar permiso de saber que todas esas son como conexiones que están adentro de mí y que es cosa que le ponga el cablecito para que salgan, ¿no? Y también lo que vemos es que lo que cada uno de nosotros sentimos, lo sienten también los demás. Entonces a veces estamos ensimismados en nuestras emociones y en nuestras heridas y en nuestras propias vidas y nos sentimos solos y aislados. Y cuando vemos, ¿no? cuando estamos en una clase de actuación, cuando vemos una puesta en escena teatral, cuando vemos una película y decimos, no soy la única que está pasando por esto. Entonces, eso comunitario que se vive en la clase o en el ejercicio actoral, también se vive en el producto actoral, ¿no? Se vive en el, no sé, en las series ahorita, ¿no? De repente hay series que todas mis amigas y yo empezamos, ¿ya viste esta? Y decimos, es que, qué impresión, ¿no? Y todas nos sentimos reflejadas ahí. Y yo digo, pues claro, no soy yo solita en el mundo, ¿no? Hay una comunidad de gente que también está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Claro. De aquí me gustaría ver o escuchar tu perspectiva, porque justo en esta etapa, porque todos estamos en un proceso de autoconocimiento, ¿no? Incluyendo a su servidor. Y justo hablábamos un poco de las bondades que nos da, en este caso el teatro, para conocernos y trabajar las emociones. Yo tengo pues más de 12 años impartiendo talleres y dentro de este proceso siempre me ha dado mucho gusto ver cuando un alumno, una alumna logra cosas como las que tú platicas y también en otras áreas, por ejemplo, el lenguaje o la terapia del lenguaje, que no es mi especialidad, sin embargo he visto logros muy padres desde la técnica vocal teatral en personas que a lo mejor ya habían tenido terapia del lenguaje en otros lados y que es complementario a esa terapia del lenguaje, pues logran cosas bien padres. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de tu perspectiva, chismoséanos, ¿qué ha pasado en esa área? Lo que he observado. No, por ejemplo, ¿no? Desde mi persona, no lo que he observado afuera, sino lo que he observado adentro, ha sido padrísimo como, claro, yo, ¿no? Sí, había tomado cursos de locución, la voz siempre es, ¿no? Ha sido algo que también me ha apasionado y me ha acompañado mucho tiempo, pero justo en las clases, ¿no? En las clases de cuando estamos haciendo los ejercicios de calentamiento o en estas clases de técnica vocal, ha sido descubrir un mundo, ¿no? Yo soy lingüista y entonces se supone que desde mi profesión, hace 20,000 años, aprendí cómo funciona el aparato fonador y entonces, ¿no? La teoría sé cómo el aire y entonces cómo se acomoda y entonces sí, ¿no? La teoría me la sé y muy padre. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es llevarlo a otro ámbito que no es el de la estructura de las lenguas, sino el de la capacidad vocálica personal, ¿no? O vocal propia. Y entonces ha sido un gozo también descubrir mis graves, mis agudos, mis nasales, tratar de mantenerlos, ¿no? Ha sido muy como me ha abierto el abanico, ¿no? Y yo, sí, yo tengo esta voz y esta es la voz. Y entonces ahora puedo jugar con mis rangos, ¿no? Y puedo sé cómo colocar para, ¿no? A veces me sale, a veces no me sale, unas veces con más éxito que otras. Pero dónde, en qué pensar o qué poner para hacer un agudo, ¿no? O cómo bajar, cómo tratar de hacer
los graves o mantenerlos nasales. Entonces ha sido también un descubrimiento de las capacidades y de las potencialidades de mi propio cuerpo. Ese es ¿no? Desde lo personal. Lo que he visto en varios de mis compañeros ha sido impresionante, ¿no? Como cuando el habla norteña, la variante dialectal norteña en esta zona se caracteriza por ser un habla muy rápida, donde hay mucha elisión vocálica y consonántica, ¿no? Se juntan las palabras y entonces hablan los chavos ahorita, aquí de repente hablan muy rápido, no se les, o sea, a veces es complicado entenderles, ¿no? En la comunicación cotidiana. Y ha sido ¿no? A mí me fascina verlos cómo llegan y están hablando y yo estoy así de, ay, sí le estoy entendiendo, ¿no? Y de repente ¿no? Ya entran en el juego, entran en el ejercicio y es ay, ¿no? Doctor, ¿dónde salió? ¿No? Así como, ¿no? Es una transformación impresionante y ellos a veces no lo notan, no se dan cuenta. Como cuando están esforzándose mucho y están desde la cabeza tratando de pronunciar bien ciertas palabras, y pasa lo mismo con las emociones, ¿no? Cuando estamos así tratando de esforzarnos por quiero conectar, no nos sale. Y de repente llega este punto de conexión, donde dicen el texto no, sí, leen lo que sea que estemos trabajando y hay un momento o sea, hello, ¿quién eras tú? ¿Dónde estabas escondido? Ha sido impresionante los chavos con los que he podido trabajar que han tenido problemas, que si te presentan problemas de articulación lingüística, de repente llega un momento en el que se les olvida que están poniendo atención, están centrados en lo que están haciendo, en lo que están trabajando en ese momento, y de repente no hubo trabas con las R's, no hubo trabas con las S's, nada se comieron. Súper mágica, a mí me parece, no es mágico pues, ¿no? Es trabajo, es entrenamiento, pero creo que ahí hay una oportunidad muy grande, muy, muy amplia que no sé si los profesionistas que están trabajando en el área de problemas de lenguaje estén dándose cuenta de las potencialidades que tiene el teatro, ¿no? O estos entrenamientos actorales para el mejoramiento del habla, ¿no? Justamente me acuerdo mucho de la película El discurso del rey. Y no sé si la recuerdes, pero pues básicamente el problema que tenía el rey era para hablar, porque tartamudeaba mucho, y contrata a un actor, un director de teatro, para que le ayude con su problema de habla, ¿no? Y digo, eso lo vi hace muchos años, yo todavía estaba estudiando, todavía no tenía ese conocimiento, pero pues con el tiempo me he dado cuenta de que muchos maestros, con mucho respeto y con mucho cariño, nos han comentado esta diferencia entre el proceso formativo de un actor y la terapia, porque esa frase es que el teatro es mi terapia, es muy común y entiendo el porqué, pero lo negativo de usar esa frase es que se puede llegar a pensar que es un sustituto de una terapia específica, ¿no? Yo creo que el teatro o la actuación tiene muchos elementos formativos que nos ayudan en diferentes áreas. Lo considero como una estimulación continua, ¿no? Existe la estimulación temprana que le dan a los bebés. Para mí la actuación, el proceso formativo de un actor es una estimulación continua porque trabajamos muchas áreas psicoemocionales, físicas. Y en este proceso de autoconocimiento, de perfeccionamiento en diferentes espacios,
pues resulta que mejoramos la confianza, resulta que mejoramos la expresividad, tanto verbal como expresión física corporal, el habla, obviamente, la asertividad a la hora de expresarnos y la empatía, ¿no? La comunicación, el trabajo en equipo, son muchas áreas. Y justo de lo que platicas, ¿no? El crear un grupo de trabajo, el estar en esta convivencia, en esta comunión, que sobre todo de respeto, ¿no? Porque tenemos gente de 14, 15 años, de 20, de 30, de 40, teníamos de 50, o sea, tenemos de todas las edades en un grupo de pronto. Sí. Y lo padre es ver cómo hay armonía, ¿no? Todos con sus gustos y preferencias diferentes, ¿no? Con generaciones muy diferentes, y de pronto ver cómo se unen en comunión y trabajan súper padre juntos. Eso me parece súper padre. Pero a lo que iba con todo este discurso es que el ver todos estos beneficios que las artes dan, y escuchar a mis maestros renegar porque los alumnos llegan a decir, es que el teatro es mi terapia, ¿para qué voy al psicólogo? ¿O para qué voy a hacer tal cosa? Pues se quedó muy grabado en mi ser, ¿no? O sea, para mí escuchar que el teatro es terapia era algo que ya era negativo, ¿no? Porque lo escuché de muchos maestros y les doy la razón cuando se trata de solo usar ciertos aspectos que nos benefician en el proceso actoral y evadir el enfrentarse y trabajar con un terapeuta especialista en salud mental o en las diferentes situaciones que puede llegar a tener cada persona, ¿no? Sin embargo, dentro de la misma carrera me encontré con un área que me resultó interesante, que es el arte terapia, ¿no? Y entonces me cuestionaba mucho, ¿no? Pero si me dijeron que no era terapia, ¿por qué aquí hay terapia? Y bueno, pues me puse a investigar un poco más, a profundizar en el tema. Y creo ahora fervientemente que la diferencia está en el objetivo y en las alianzas. Es decir, hay aspectos de la actuación, del teatro, que pueden funcionar como recursos auxiliares a la terapia psicológica, auxiliares a la terapia de lenguaje, auxiliares a otro tipo de terapias. No es que el arte terapia o el teatro terapia sea una solución que no requiera de un profesionista de la salud, sino que es un complemento que puede aportar muchísimo. Y que el objetivo, si es teatroterapia, sería, pues a la par de un especialista, sumar esfuerzos. Justo, bueno, por ejemplo, desde la terapia Gestalt, la idea no es que estés toda la vida con un acompañamiento terapéutico. La idea es que te conozcas lo suficientemente bien para que te hagas caso y te des lo que tú necesitas en ese momento, ¿no? Entonces, creo que este tipo de terapias artísticas o donde se combinan elementos artísticos nos da justo eso, espacios de conocimiento y espacios de puesta en común para justo irnos conociendo más y ir dándonos lo que cada uno necesitamos, ¿no? Entonces, como bien dices, creo que sí debe ser en acompañamiento, ¿no? Con el profesional de la salud que se necesite en dado caso, pero también la terapia, por ejemplo, ¿no? Otros ejercicios terapéuticos menos corporales, mucho más verbales, se queda en lo verbal, se queda en estar en la cabeza y estar hablando de lo que estoy pensando, de lo que está pasando, de mis emociones, y a veces hay que transitarlo en el cuerpo. Y el teatro lo que hace es bajar al cuerpo, ir al cuerpo. No puedes hacer teatro sin cuerpo. Claro. No puedes actuar sin estar. Entonces, no creo que es un complemento ideal también.
ok, esto que ya entendí, ¿cómo, en dónde toca, cómo atraviesa, cómo reconfigura, ¿no? Me pone los hombros más hacia atrás o más hacia adelante, cómo estoy sintiendo, qué parte está tensa, dónde hay todavía algo que no ha soltado, ¿no? Entonces yo sí creo que deben hacerse. Claro. Sí, solamente es aclaración, ¿no? Porque pudiera pensarse que es como la píldora mágica. Sí, ¿no? En donde, pues toma mi píldora mágica y te resolveré todos tus problemas. Y no es el mensaje. El mensaje es, hay muchos elementos que a lo largo de 12 años me he dado cuenta que funcionan, que tienen un resultado positivo en la gente, que independientemente de las circunstancias o de la situación de cada uno, han resultado de forma beneficiosa, inclusive sin el objetivo de ser terapia. Me ha tocado trabajar, por ejemplo, con una niña que tiene autismo. Pues yo no soy especialista en el área de autismo, sin embargo, yo trabajé tal cual como si fuera cualquier otro niño. Y lo que me comentaba su mamá era que ella notaba muchos cambios positivos. De entrada, la sociabilidad. O sea, era pues una niña que le costaba mucho trabajo integrarse. De hecho, su mamá estaba como todo el tiempo acompañándola porque le costaba mucho como mantener la atención en una actividad. Y parte de los ejercicios teatrales que se realizan en una clase común y corriente de teatro, pues es concentración, estado de alerta, pero desde la relajación. Entonces yo trabajé mi clase tal cual, como si fuera una clase común y corriente, no hice ninguna diferenciación, simplemente le comentábamos a los compañeros de la niña que pues le tuvieran un poquito de paciencia por su situación. Fuera de eso, la clase funcionaba exactamente igual como cualquier otra. Al final, esto fue en un curso de verano del Instituto de Cultura. Y al final tuvimos una presentación en el Teatro de la Ciudad. La niña se aprendió sus textos, se aprendió su marcaje y salió al escenario. Y aparte de eso, me comenta su mamá, se hizo amiguitas, ¿no? Tendría 12 años más o menos la niña en ese entonces, pero no tenía amiguitas antes y no socializaba y no podía tener mucho tiempo su atención, ¿no? Por su condición, si era un autismo un poquito elevado. Entonces, pues como comento, o sea, para mí no era, te estoy dando terapia, para mí yo estoy dando mi clase de teatro normal. Y por consecuencia hubo beneficios que aportaron algo a esta niña. Y que la mamá pues me comenta eso, porque pues yo no podía tener la referencia antes y después, eso me lo comenta la mamá. Y pues me han tocado otros niños con diferentes situaciones, déficit de atención, Asperger u otras variables que te digo, yo no soy experto en esas áreas, sin embargo sí escucho a los papás y veo que están contentos con los resultados de que me comentan, oye, pues tenía esta situación y después de estar un tiempo en las clases de teatro o en las clases de doblaje, pues mejoraron en esto, en esto, en esto. Sociabilidad principalmente, seguridad, algunos en cuestiones de lenguaje, algunos en cuestiones de lectura, porque pues locución, doblaje, actuación tienen que ver totalmente con la lectura. Sí. Entonces, el hecho de que pues tengan que trabajar mucho lectura y no una lectura pesada, aburrida de toma, lee y luego te veo, ¿no? O sea, leemos juntos, leemos en equipo, leemos en una dinámica en donde nos estamos divirtiendo mientras estamos leyendo y por consecuencia pues practican y mejoran, sí, ¿no? Leen mucho más fluido, con mayor seguridad, cuidan la pronunciación y inclusive dan intenciones a la hora de interpretar sus textos, ¿no? Entonces, en ese sentido, te digo, yo creo que sí hay muchos beneficios que pudieran reflejarse como una especie de terapia inconsciente, ¿no? No directa. Pero que el objetivo principal era un producto, ya sea una escena de doblaje, ya sea una locución, ya sea una escena de teatro. Ese era el producto, ¿no? O sea, estamos trabajando en todo para llegar a la escena, representación. En este caso, pues llegué a la conclusión de que estos elementos que ya tengo súper probados, que funcionan, los reuní en un taller.
en un taller especialmente diseñado para trabajar esos aspectos que ya vi que funcionan, que tienen un beneficio en la gente que los ha usado, que los ha tomado. Y entonces sí, no es un objetivo escénico, es un objetivo personal. Lo que la gente venga a hacer aquí es para ellos. Y yo, ahorita que mencionabas, por ejemplo, tu trabajo con los niños, yo también lo pienso y en el trabajo con las personas de 40 y más, de 60 y más, no, de ya los adultos, ¿no? A veces creo que nos encasillamos tanto en ser estas personas que nos dijimos que somos, ¿no? Y que tenemos que ser trabajadores exitosos, cumplir, no sé. Y entonces nos vamos o sea, haciendo muy serios y hasta amargando a Little Bit, ¿no? O sea, creo que nos lo tomamos demasiado en serio. Y yo creo que para, ¿no? Las personas ya adultas, ¿no? Adultos y adultos mayores y todas las variedades, me parece que es una herramienta muy importante venir a desestructurarnos, a jugar, volver al juego de cuando éramos niños, y eso sana y eso ayuda, ¿no? Como decías también, la memoria se mantiene y se mantiene sana a edades adultas ejercitándola. Y el teatro, ¿no? Estas técnicas se basan también en procesos en procesos de memoria. Te tienes que aprender el texto, te tienes que aprender el poner atención, ¿no? Estos ejercicios donde hacemos un recorrido y tenemos que regresar por el mismo rumbo varias veces, y entonces vas poniendo más atención. Entonces yo creo que esos también son herramientas que pueden servir para prevenir desgastes en la edad más adulta, ¿no? Y entonces yo también creo que las personas que ya están jubiladas, que ya están retiradas, me parece que encontrar o sea, que venir a estos espacios no, estos talleres, este taller que estás ofreciendo en este momento, me parece que sería un buen camino para reconectar con el propósito y el sentido de la vida también, ¿no? Que de repente se va desgastando, se va ahí como borrando un poco porque estamos en el quehacer, ¿no? En lo que tengo que hacer todos los días. Entonces sí me parece muy sí, fundamental que existan estos espacios, ¿no? Como el que estás ofreciendo. Yo creo que, ¿no? Tienes toda la experiencia, todo el conocimiento, y quitarle esa presión de, órale, no es para que muestres algo, ¿no? Es para que trabajes contigo mismo. Valiosísimo y súper necesario en esta sociedad donde cada vez estamos más desconectados, ¿no? Entonces sí, creo que uno de los aspectos que la tecnología nos da es tener la facilidad de conectarnos con gente que está del otro lado del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces esa misma ventaja nos desconecta de los que tenemos aquí cerquita, de los que están a un lado, de los que viven en nuestra casa, ¿no? Sí. Y la comodidad a lo mejor ya no voy al cine porque qué flojera salir de mi casa y mejor pongo cualquier plataforma de streaming, pues hace que tengamos menos contacto con otro ser humano, ¿no? Y es necesario también el tener contacto con otros seres humanos, aunque a veces no nos encante, ¿no? Aunque a veces no sea muy grata la experiencia, pero creo que es también importante tener esa interacción, ¿no? Uh-huh. Y creo que una de las grandes ventajas de poder hacer una dinámica teatral es poder tener tanto a la gente que está arriba del escenario como a la gente que va a ver. Porque no es lo mismo ver la película en la pantalla a estar ahí en persona y sentir la energía del actor y sentir la dinámica teatral, y que te llevas algo pues mucho más vivo, mucho más fresco, ¿no? Entonces, pues sí, creo que para todas las edades, yo creo fervientemente que no hay una edad específica, porque son preguntas muy frecuentes, ¿no? ¿Para qué edades? Sí creo que cada persona, dependiendo de su rango de edad, tiene diferentes
tiempos de atención, por ejemplo, tiene diferentes herramientas para comprender la información que está adquiriendo, pero yo creo, y lo he comprobado, que somos seres que aprendemos con el ejemplo y con la ejecución de ese ejemplo. Entonces, cuando de pronto tengo un niño de 5 años, uno de 7 y uno de 12, dirías, pues, ¿por qué están juntos, no? Debería estar en el de los de, puros de 5, puros de 7, puros, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que el de 7, que probablemente tenga más experiencia, va a compartir el ejemplo, y el de 5 y el del otro edad va a tener herramientas. Ah, así era, así se hacía. Y entonces va a acelerar su proceso de aprendizaje, ¿no? Y obviamente si el mayor, en este caso por edad, tiene empatía y tiene disposición a compartir con el otro, pues va a ser un proceso muy disfrutable, ¿no? Entonces lo mismo pasa ahora cuando tenemos gente de 50, 60 años, tenemos chavitos de 15, 16, de 20, de 30, de 40, y de pronto tenemos una escena que requiere cierta experiencia de vida, porque a lo mejor los más jóvenes no la han experimentado, pero a la hora de ver la escena interpretada por alguien que tuvo ya una referencia de vida y la ejecuta, pues ya le compartió esa experiencia al otro y ya le ayudó a poder resolver cómo ejecutar esa escena, ¿no? Esto específicamente hablando de teatro, pero sí, creo que lo mismo se traduce a la vida. O sea, de pronto estamos muy acostumbrados a catalogar todos, o sea, todos los de la primaria de cierta edad en cierto grupo, de cierta edad en otro grupo y así. Entonces de repente llegan a terminar sus estudios y se enfrentan con que, tengo que convivir con más grandes, ¿no? Porque en la vida laboral tengo que convivir con otras personas que son más grandes, pero no estoy acostumbrado. Y entonces, una de dos, o me siento intimidado, o no encajo porque no es mi lenguaje, ¿no? Y entonces es súper importante que tengamos un criterio amplio en donde convivir con personas de diferentes edades es nutritivo también para nosotros. Para mí ha sido padrísimo poder estar como de manera más constante con estos chavos que, claro, ¿no? Soy de la edad de sus papás, les llevo o más grandes que sus papás, y que me enseñan cosas, ¿no? Y que entonces de repente los estoy viendo en una escena o en estos ejercicios que hacíamos como de entrevistas y demás, y de repente estos chavos de 16 años, de 20 años, con los ojos brillantes hablando sobre el videojuego que más les gusta, ¿no? Y yo diciendo, existe un videojuego así, aprendiendo muchísimo también, ¿no? También me ha hecho a mí ser también más observadora de los más chicos, ¿no? De las generaciones que vienen ahí atrás y que están súper padres, están siendo también muy, ya son otras mentes, son otras formas de habitar el mundo y que tienen mucho que enseñarnos también. Yo he estado aprendiendo, gozando mucho el aprendizaje con mis compañeros. Sí, y nosotros de tu compañía también. Bueno, dentro de todo este proceso, bueno, pues podríamos hablar horas y horas y horas y horas, ¿no? Pero me gusta mucho platicar contigo, creo que hay mucho que compartimos, o sea, desde puntos de vista, desde energías y actitudes ante la vida. El dancing. Y creo que podríamos seguir platicando en otros podcasts también, sí, para seguir gusto. Aportando. Cuando quieras, ya sabes. Excelente. Y bueno, pues dejamos abierta la invitación. Este podcast de Resiliente está enfocada en los beneficios que el arte nos puede brindar en situaciones complicadas. Ya como resumen, yo inicié en las artes porque estaba en una etapa de vida complicada. Y surgió un anuncio de radio en donde pues estaban dando una clase muestra. Dije, pues voy. ¿Qué más puedo perder? Ya lo perdí todo. Y voy a la clase muestra, me encantó la clase muestra, la disfruté mucho. Ahí pues no tenía, ya tenía unos
veintitantos, 25, 26 años, o sea, no estaba tan chavito. Y me gustó mucho, sobre todo porque me di cuenta que me empecé a conocer a mí mismo. Y repito, o sea, el tema de, es que no es terapia, sí, no lo es, pero ayuda bastante. Creo que las artes, cualquier arte, tiene muchos beneficios más allá de la parte económica, porque luego surge ese tema, ¿no? Es que, ¿qué te va a dejar? ¿No? Vas a ganar, mejor dedícate a otra cosa. Yo creo que como en todo, el tener una educación integral que incluya artes, ciencias, deportes, es lo más sano posible, ¿no? Porque no puedes decir, pues nada más voy a hacer una sola cosa en mi vida. ¿Y lo demás qué? ¿No? O sea, necesitas tener salud integral. Y la vida da muchas vueltas, entonces uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Claro. No, dentro de mi principal análisis y conclusión de todo esto es creo que las diferentes artes requieren de una observación y una conciencia y una empatía. Dibujo, por ejemplo, yo necesito agudizar mi observación para mejorar mi dibujo. Y una persona observadora no solamente va a dibujar, puede ser un muy buen científico, puede ser un muy buen investigador, ¿no? Que además dibuja, ¿no? Que sí, claro que si solamente se quiere dedicar al dibujo, pues qué padre, o sea, no tiene nada de malo. Pero creo que son herramientas que deberían de estar como, no obligatorias, pero sí como un derecho abierto a todos. En el caso de la música, pues tanto la cuestión de la relación matemáticas y música, pero también la relación del escuchar, el sentir y percibir el sonido desde otra perspectiva y notar sutilezas en el sonido para poder decir, esta es una nota, esta es otra, y este es el ritmo y este no. Todo es agudizar los sentidos desde otra perspectiva, ¿no? Entonces creo que cualquier persona que empieza en el mundo de las artes no necesariamente se tiene que dedicar de lleno y ser el artista que México espera o que el mundo espera para que realmente valga la pena dedicarse o estudiar o entrenar o practicar alguna disciplina artística. Se trata más del beneficio personal, que claro, no rompe ningún sueño del querer de pronto pues salir a la luz y decir, toco ese instrumento y lo toco maravillosamente. O canto muy bonito las mañanitas ahora que ya sé como vocalizar y hacer todo esto, ¿no? No se trata de negar esa otra posibilidad, claro, pero creo que va más allá de solamente generar artistas por generar artistas y que todo mundo seamos artistas. Se necesitan de todas las profesiones, se necesitan de todos los oficios, pero creo que las artes son un beneficio que nos dan otra mirada, otra perspectiva de cómo escuchar, de cómo ver, de cómo percibir la realidad. En el caso del teatro, para mí, tiene que ver con la observación del comportamiento humano, la observación de la conducta del ser humano. Y a partir de cómo yo me doy cuenta y hago conciencia de que esa persona se comporta de cierta manera por esta razón, yo me comporto de cierta manera por X o Y razón, puedo entonces trabajar en mi conducta y a lo mejor hago conciencia que fui grosero y te puedo pedir una disculpa. O hago conciencia de que lo que está pasando alrededor, yo lo estoy pasando por alto y me hace enojar, pero yo no quería sentir enojo y entonces estoy permitiendo que me hagan enojar, pero como yo lo bloqueo, no hago nada al respecto, Entonces, las emociones están ahí por algo. Cuando yo empiezo a trabajar conscientemente que esas emociones están ahí para ayudarme a mí, ¿no? Como la película de Intensamente, entonces yo puedo decidir, si me está enojando es que probablemente hay una injusticia, ¿no? Y entonces yo tengo que hacer algo al respecto. No se trata de hacer guerra y no se trata de hacer algo violento, ¿no? Pero se trata de decir, no me parece. Y hago algo para no estar en esa situación, ¿no? Si algo me causa tristeza, bueno, pues entender por qué me está causando tristeza. Y no se trata de negar la tristeza, sino buscar la manera de sentirla, soltarla y avanzar. Transitarla.
Sí, a mí me parece que a mí algo que me está dejando también este periodo, ¿no? Este trabajo contigo, también han sido mis ganas de escribir, ¿no? Y entonces ya estoy regresando a la escritura y entonces voy a hacer un monólogo, también como un ejercicio de poner luz sobre las cosas ¿no? que me han pasado, que me han dejado con estas, ¿no? Con estas emociones atoradas que que estos ejercicios me han permitido liberar, y entonces también se abrió esa cajita, ¿no? Y entonces estoy trabajando ya desde ¿no? Luego con más tiempo, luego con menos tiempo, pero en un texto que espero que después podamos montar, ¿no? Y ha sido también maravilloso reconectar con esas herramientas que en el pasado me brindaron tanto y que se habían quedado guardadas, ¿no? Y por otro lado, yo invitaría a la gente a que no le saque al parche. Venir a hacerlo aquí en un espacio contenido, respetuoso, acompañado con otros, me parece que es un lugar ideal, también como un ejercicio para amarnos y aceptarnos no solo cuando soy buena onda, sino aceptarme también cuando soy vengativa, ¿no? O cuando hay cosas que no me gustan de mí. Y entonces me parece que también este ejercicio actoral, teatral, funciona para eso, para aceptarme y desde ahí amarme, y desde ese amor poder conectar con todos los otros, con los que me importan y con los que no me importan, ¿no? Con los cercanos y con los menos cercanos, y no sé, me parece que ese amor real y verdadero no se da si no es desde el autoconocimiento y la aceptación incondicional a las multiplicidades que habitan adentro de mí. Qué bueno que encontraste unas herramientas que te han sido funcionales en tu proceso de autoconocimiento, de sanación. Y para mí es muy grato escuchar y conocerte y compartir contigo, porque me llena mucho de satisfacción el poder ayudar a otros. Creo que independientemente de la fama, el estrellato, algo que me ha hecho muy feliz en este proceso de ser docente de artes es ver cómo crecen, ver cómo crecen mis alumnos, ver cómo de pronto inician con ciertas carencias, con ciertas dificultades, y a lo largo del tiempo veo que van logrando saltar los obstáculos y vencer sus limitaciones en diferentes áreas de la vida. Y eso a mí me llena mucho, me llena de mucha satisfacción. Entonces para mí es un placer poder escucharte, poder saber que algo de lo que yo te he compartido te ha ayudado en tu camino. Y pues a partir de este concepto y de, te digo, más de 12 años de estar pues viendo esos resultados positivos, de platicar con una amiga también psicóloga que muy pronto va a estar aquí en el podcast, pues decidimos lanzar este taller, que más que para aprender a hacer arte terapia o teatroterapia es vivir la experiencia y de conectar con nuestras emociones en un espacio seguro, como lo comentabas anteriormente. Algo que también les decíamos, que no tengan miedo, porque no es como que lleguen a la sesión y ya lloren, ¿no? Es más un proceso... Te ríes más, hay más risa que llanto. Exacto, es un proceso lúdico, exacto, juguetón, ¿sí? Y entre juego y juego vamos a ir tocando las emociones que cada quien se permita tocar. Claro, no es nada obligado, ¿no? No hay... Ahora todos enojados. No, cada quien va decidiendo, ¿no? Exactamente. Que sí y que no. Y a cada persona, pues habrá alguna emoción que le cueste un poco más que la otra. Habrá emociones que no quiera trabajar en clase y no se les va a forzar. La idea es que son ejercicios muy respetuosos, que van paso a paso. Es un proceso, está diseñado en 8 sesiones para trabajar específicamente esos ejercicios que yo sé que tienen un resultado en el día a día, no tanto para la escena. Claro que los tienen,
pero no está diseñado para que de aquí salgan actores de teatro o actores de cine. Está diseñado para que esas experiencias las vivan en lo personal y que les sirvan para el día a día, ¿sí? Que se lleven algo nutritivo al final de las sesiones. Y pues lo hago con mucho amor, con mucho respeto, acompañado de especialistas de la salud mental. Reiterar que no es un sustituto, no es una píldora mágica en donde al tomar el taller o la terapia de teatro van a salir ya curados mágicamente de todos sus males. Es el resumen de lo que en 2 años de experiencia puedo compartirles. Y claro, si a partir de esto surge la curiosidad de continuar con el teatro, continuar con alguna disciplina artística, ya sea conmigo o en algún otro lugar, pues qué padre, ¿no? Qué padre que puedan darse la oportunidad de expandir esas posibilidades y vivir esa experiencia. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Muchas gracias. Y pues gracias al público que está ahí pendiente, a todos los que llegaron a esta parte del video, les agradecemos. Y bueno, pues recuerden dar a la campanita, suscribirse, regalarnos un like para que esta comunidad siga creciendo. Y bueno, pues ya saben, en Resiliente Podcast estamos escuchando historias de superación y lucha de gente chingona que no se raja. Así que si ustedes tienen alguna historia que quieran compartir, no importa en qué parte del mundo estén, existe la videollamada, podemos hacer una videollamada, podemos grabar nuestra entrevista, nuestra plática y hacer a lo mejor después un en vivo. Así que mándenos mensajito, vamos a estar ahí leyendo todos los mensajitos que nos lleguen para poder estar al pendiente y contar su historia resiliente. Muchas gracias, nos vemos la próxima.